Hola. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo para Argentilandia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, Alfredo, todo bien. Bueno, Hoy te vamos a hacer te vamos a hacer peronista. periodista. Peronista, te vamos a usar la frase volvió. Un día volvió el doctor Alfredo Fichtenfeld a Argentilandia. Bueno, es un placer. Bueno, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cómo están tus cosas? Bien, bien. Bueno, Digamos, en un texto no demasiado sencillo, pero bueno, bien. sí, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Bueno, a ver, quería traer un tema hoy a colación de un montón de cosas que están pasando y obviamente quiero pedirte tu opinión como experto en esto y profesional en esto, pero hoy quiero hablar un poco de la esquizofrenia. Primero quisiera a ver si coincide con algunas cosas de las que quiero hablar, pero primero quisiera esa definición de esquizofrenia. Bueno, el esquizofrenia es una enfermedad que consiste en una alteración básicamente de la personalidad del individuo, donde se juntan una serie de factores, la predisposición y demás. No está claro exactamente la etiología de la enfermedad. Tampoco se ha buscado permanentemente alguna alteración orgánica como causante de esto, y básicamente lo que se encuentra es obviamente un deterioro general, en particular de ciertos segmentos del sistema nervioso, pero que tienen que ver con el desarrollo del triunfo de la enfermedad. Y es un poco la despersonalización. O sea, el individuo de alguna manera deja de reconocerse a sí mismo y bueno, y sus pensamientos se alteran y aparecen alucinaciones, aparecen trastornos de la conducta, puede haber una actitud pasiva o una actitud agresiva, pero digamos que los primeros signos o síntomas que aparecen en este tipo de pacientes es un poco el sentirse raro, el no reconocerse, el mirarse al espejo a ver quién es. O sea, hay toda una sensación de extrañeza con su propia personalidad, y que obviamente de alguna manera, según la agresividad del cuadro, esto se va profundizando, se va agravando, y generalmente son pacientes que terminan con gran compromiso de su salud mental y física, ¿no? Y que pasan a ser dependientes, tienen que ser manejados, tienen que ser medicados. Es realmente un cuadro que lo que se denomina evolución natural de la enfermedad, es decir, cuando no interviniera ningún factor como para detenerla, paliarla, frenarla, bueno, realmente complica y lleva a un final ominoso. Pero realmente, obviamente, la medicina, en este caso la psiquiatría, ha avanzado mucho y obviamente que hay un menú terapéutico realmente interesante, importante, que hace que este tipo de pacientes puedan ser manejados, controlados y puedan tener una reinstalación en la sociedad, porque básicamente el paciente se transforma, si su evolución es la evolución natural, como que se hace antisocial, sale de los cánones de la sociedad, ¿no es cierto? Alfredo, ahora quiero hacerte a ver, siempre con respecto a este tema, por ahí no sé si está bien empleado el término, pero un ser humano, una persona, adopta esta patología por alguna razón especial, o viene con el tiempo, viene con los años, o hay alguna otra situación por la que venga esto. A ver, la esquizofrenia es toda una entidad y es una enfermedad, pero existen distintos tipos de personalidades y hay un biotipo, hay un formato de personalidad que se denomina personalidad esquizoide, o sea, donde hay rasgos, no es que padece o sufre una enfermedad, pero tiene rasgos así como de aislamiento, de actuar de alguna manera un poco contra la corriente. O sea, son rasgos esquizoides que los podemos tener todos. O sea, eso
eso no define como enfermedad, pero hay biotipos que sí ya tienen esa predisposición, y en estos individuos obviamente es más fácil que la enfermedad se desarrolle. Pero, vuelvo a repetir, rasgos esquizoides no es sinónimo de la enfermedad. Y de repente hay muchas situaciones donde un individuo desarrolla rasgos o conductas esquizoides porque es como que se evade de la realidad, vive su realidad propia, inventa y plantea alternativas que no condicen con lo que es la realidad. Y bueno, esto cabe para un oficinista, para un profesional, para un conductor de un vehículo o para un conductor de una sociedad. O sea que esos rasgos esquizoides hacen que el individuo salga de la realidad y de repente no se entienda qué es lo que está haciendo. Y por otro lado, en el caso del ambiente político, a veces son histriónicos, tienen esa capacidad de repente de crear una fábula y que muchos la sigan. Entonces ahí se entiende por qué algunos individuos que realmente aparentan estar fuera de sí tienen sus seguidores. O sea que es toda una cadena. Pero, vuelvo a repetir, esto no habla de enfermedad, sino de rasgos. Es muy interesante, Alfredo, lo que estás diciendo, porque quiero apuntar un poco a eso, ¿no? Porque, a ver, tenemos la desgracia, sin ideología, obvio, estamos hablando del ser humano, ¿no? Pero tenemos la desgracia que estamos ante un poquito más de un mes para las elecciones y la verdad que quería preguntarte, de acuerdo a lo que obviamente sé que mucho tiempo no tenés, pero debes escuchar, las características, yo digo esto, me corregirás, esquizofrénicas de los tres candidatos mayoritarios que hay. Porque es increíble que la gente, se suba a esa vorágine de la esquizofrenia, cuando vos me dijiste una gran palabra, que la esquizofrenia tiene que ver con la despersonalización. Estos qué sé yo, rasgos esquizofrénicos, porque hay que decirlo, ¿no? De vuelta, no como candidatos, sino como personas. Déjame te corrija, rasgos esquizoides. Esquizoides, y perdón. O sea, el OD es como si fuera, pero no es. O sea, es algo parecido a. Porque no podemos definir, no hay ningún elemento para plantear que ninguno de los actuales candidatos parezca esquizofrenia, ni nada que se le parezca. No, por eso, Alfredo... Son rasgos. El tema es que la personalidad esquizoide se puede juntar con rasgos también paranoides, y paranoides es ese individuo que se persigue, que siente que lo persiguen, o sea que de alguna manera todos pueden ser sus enemigos, y de alguna manera generan una confusión en el individuo, pero más que nada en el que está al lado, en el que lo sigue, ¿cierto? Y dependerá de la ubicación social de ese personaje, la repercusión que ésta puede tener. Claro, por eso, quizá lo planteé mal. Por eso decía, me hablé de los tres candidatos, con sus, como decís vos, rasgos esquizoides, pero me refiero a que, sacando que sean políticos, pero sí hay mucha gente que sigue la línea esa de creer todo lo que dicen, o sea, ¿cómo es la otra parte de esto? Como decís vos, el entorno, o en este caso la gente que lo sigue, porque es rarísimo eso. ¿Cómo se explica? De todas formas, el grado de responsabilidad es distinto. Totalmente, sí. Esquizoide y sostenerse en ese rasgo, cuando es tu responsabilidad el manejo, cuando estás a cargo de, y es distinto el que está intentando arribar o llegar a ocupar esa posición. Entonces las responsabilidades no son iguales. Ahora, como ese famoso dicho, en gustos no hay nada escrito, yo diría que está mal dicho, en gustos hay mucho escrito, o sea, cada uno toma lo que le gusta de cada personaje y lo sigue. Pero por otro lado, el albañil, el ingeniero, el abogado, el médico, que cada uno está tiene así distintas actividades
el músico, o sea, cualquier actividad, pero uno tiene la obligación ciudadana de elegir y de votar. Bueno, no está en su métier, no está en su trabajo, no está en su experiencia, y bueno, de repente de lo que vive, de lo que sufre, de lo que disfruta, va reflejado en un personaje que lo va a representar y va y lo elige. No, la responsabilidad ciudadana no es que sea menor, es muy importante, es la única herramienta que tiene en un régimen democrático un individuo para poder modificar o acentuar una determinada política, pero bueno, no es el responsable del programa. En todo caso, el que elabora el programa, bueno, están los famosos vendedores de humo, o sea que por eso acá estamos, si le interesa hablar sobre esquizofrenia es una enfermedad puntual, y los rasgos esquizoides, paranoides, delidoides, o sea, cuando yo digo oides es porque significa como parecido a, no son ni delirantes, ni esquizofrénicos, ni paranoicos, pero son esos rasgos, esas características, y de repente un individuo se entrena y se entusiasma y se educa en un formato, y finalmente se la termina creciendo. Entonces esos rasgos paranoides se profundizan y a veces ya realmente no reconoce, es tan profunda la creencia que armó que es difícil sacarlo de esa verdad, entre comillas, que cada uno tiene. No sé si fui claro al explicarlo. Sí, clarísimo. Ahora voy a ir un poquito más allá, una cosa que obviamente no se va a dar nunca, pero por ahí, en un momento nosotros hablamos, que ya vamos a retomar el tema de, por ejemplo, un estudio que tiene que hacerse la gente, que es una ley, pero que nadie lo hace con respecto para sacar la licencia de conducir. Bueno, si traslado esto a esta gente que se supone que tiene que dirigir los destinos de un país, también sería, sería en algún momento posible que se hagan todo un tipo de estos estudios para ver si están acordes a la situación. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, pero eso, a ver, no está legislado. No está legislado, claro, pero vos... En este momento, pero por otro lado, a los rasgos que yo dije hoy, o sea, también hay que agregar los rasgos mitomaníacos, o sea... bueno, ahí estamos, quería llegar a eso. Y el mitómano es un enfermo que miente, que tiene la propensión a mentir y no puede frenar. Y está el mentiroso profesional, que de alguna manera, bueno, también se maneja con esas características. Bueno, por eso toda esta es una combinación o una mezcla que puede llegar a ser explosiva, ¿no? Si todos los peores rasgos que puede tener una personalidad se juntan en el individuo, bueno, ahí están las consecuencias. Y encima, si tiene seguidores, bueno, la cosa se complica más, porque a su vez los seguidores pueden tener rasgos parecidos a quien consideran su líder. Se identifican con. Sí, la verdad que yo te digo algo, es muy, muy interesante hablar de esto, Alfredo. Estamos de vuelta justo a y sin personalizar, y sin hacerlo ideológico. Pero estamos ante muy poquito tiempo para las elecciones y la verdad que es preocupante escuchar cosas. Te hago un traspaso en el tiempo, pero o sea, cuando hay un tema que es general, que es una preocupación o una alegría, como puede haber sido el Campeonato Mundial de Fútbol, pero en este caso me estoy acordando inclusive de Malvinas, recién ahí empezaba a hacer mis primeros pasos en medicina, atendiendo pacientes. O sea, cuando hay una situación que de alguna manera conmociona a favor o en contra, o pone en riesgo a toda la sociedad, cuando uno le pregunta a un paciente, a ver, cuénteme qué le anda pasando, y te cuenta, ¿qué quiere? Usted no sabe lo que está pasando. O sea, lo primero que responde, antes de entrar en los temas personales y explicar, tengo un problema de tal tipo, bueno, quiere con el despiole que hay, quiere que esté tranquilo, o sea, por darse un ejemplo. Y yo me acuerdo de alguna forma que me quedó muy, muy grabado. Me vine a ver un muchacho, yo tenía 34, 35 años, muy alto, muy con bigotes, y estaba desesperado, tenía hasta que me empezó a explicar, me pasa, doctor, le voy a contar lo que pasa. Yo soy sargento de gendarmería, y
estamos en plena guerra y nosotros no nos envían al frente de batalla, estamos enviando niños o jovencitos que no tienen ni idea de lo que es una arma. O sea, repito, yo no sé si es verdad o no es verdad, porque hasta puede haber sido algo deliroide del individuo, pero me generó me transmitió una angustia, y la verdad que no tuve demasiado para ofrecerle, más que tratar de tranquilizarlo. Le ofrecí si quería hacer psicoterapia, le di algún ansiolítico, y después no lo volví a ver. O sea, fue muy amable, me acuerdo de despedida, pero él se fue con su música a otra parte, pero me dejó entonando la canción a mí. O sea, Claro. de alguna manera hay pacientes que realmente te transmiten esa experiencia, y uno vibra. ¿Por qué? Porque a su vez estábamos en situación de guerra, entonces todos estábamos en riesgo. Claro. Pero me acuerdo como una situación general que puede comprometer. Vuelvo a repetir, un mundial de fútbol es una cosa alegre, pero el día del mundial, o de la final, o mientras estaban los partidos, todo el mundo estaba haciendo la actividad, pero esa horita y media, 2 horas del partido lo veía, y después varias horas comentando las características del partido, ¿no es cierto? O sea que uno eso lo saca, eso puede ser un recreo, eso puede ser realmente algo agradable, pero cuando el tema está en riesgo tu traste, sí, entonces ahí todo el mundo de alguna manera se conmociona y se preocupa. Y cada uno también toma partido. O sea, a veces es una especie de... Es muy difícil juzgar al seguidor y juzgar al que maneja las cosas, porque vaya uno a saber con qué elementos o qué situaciones el que está en el poder se maneja. Pero de todas maneras, el que elige una actividad es responsable, tiene que ser responsable, y no puede echar la culpa a otro, ¿no? Claro. Claro, nadie lo obligó a ocupar ese puesto, ¿no? Alfredo, quisiera a partir de hoy también empezar a hablar, ya lo hemos tocado el tema, pero un poco más puntual. Vuelvo a repetir, se vienen las elecciones, va a haber cambios. Bueno, uno de los candidatos propone, y quiero saber tu opinión con respecto a esto, dejar de lado la salud pública, que la salud deje de ser pública. A ver, ¿qué pasaría si esto, porque lamentablemente tiene posibilidad de ganar una elección, obviamente, pero uno de los candidatos dice explícitamente, la educación y la salud no tienen que ser públicas? Bueno, a ver, vos como autoridad de un hospital público, ¿qué se puede responder a esto? Obviamente desde la máxima autoridad, porque en este momento esta persona es candidato, pero vos sos una autoridad, ¿cómo se llama? Y gestionando. O sea, me gustaría saber tu opinión sobre eso. ¿O qué pasaría en ese caso? Un ejemplo que se me ocurre, la pandemia. Uh-huh. La pandemia, ¿quién se hizo cargo de la pandemia? El Estado. ¿Una entidad privada? El Estado. Se pudo haber hecho cargo en el mundo entero, no en Argentina. O sea, ahí hay responsabilidades que no se pueden delegar. Y la salud es una de ellas. De hecho, el tema es cómo se financia la salud. Sea pública o privada, tiene que estar correctamente financiada, si no funciona. Pero el argumento de decir la salud pública no existe más es hueco, es absolutamente... no suena a nada. Si vos me decís cómo vas a generar, o sea, lo que pasa es que la salud tampoco puede ser un negocio. Porque si la salud la van a manejar empresarios, que lo único que les interesa es hacer ganar dinero, entonces en vez de invertir, a la salud se la va a considerar, como lamentablemente se la considera habitualmente, un gasto y no una inversión. Entonces, si el dueño de una empresa médica es un contador, es un economista, o simplemente es un hombre de negocios que decide invertir, va a exigir que eso le rinda. Entonces, alguien tiene que estar por encima para regularlo. No sé qué, porque no sé qué candidato es y no sé qué otra alternativa planteó, pero la salud pública es una obligación, es un derecho y una obligación de
de que esté custodiada por expertos, ¿no? Esto lo dijo el candidato Javier Milei en un contexto donde él dice que obviamente que él es anti-Estado. O sea que bueno, nada, está planteando de eliminar la salud pública y la educación pública. Por eso te preguntaba justo en tu especialidad, que es la salud, esto sería absolutamente inviable. Por otro lado, realmente Argentina sigue siendo, a pesar de la dificultad, pero ha sido un ejemplo en su capacidad para asistir públicamente a infinidad de pacientes, sin recursos y con recursos. Muchas veces elegían el hospital público en lugar de ir a una estructura privada. O sea, Argentina se ha formado profesionales en los hospitales, y de hecho las universidades estatales y privadas utilizan a los hospitales públicos como sedes para desarrollar la actividad de formación que se llama la unidad hospitalaria. Tiene ese nombre, ¿no? Que son los tres años finales de la carrera, cuarto, quinto y sexto años de la carrera, que se cursan en el hospital. Y justamente son los hospitales públicos los que permiten, son las fábricas de los médicos. Así que, digamos, el tema es cómo se financian y quién se hace cargo, pero de todas maneras alguien tiene que estar vigilando que no se cometan atropellos, errores, mala praxis, etcétera, etcétera. O sea, siempre tiene que haber algo que esté custodiado por la ley. O sea, y me parece que la seguridad, la justicia y la salud son tres temas centrales, capitales que tienen que tener una regulación y un control de las máximas autoridades. Yo no voy en contra de la actividad privada en medicina, pero abolir por eso es un concepto abstracto, digamos, pareciera que él es un economista, no sé quién lo asesoró, yo creo que nadie, o simplemente vio los números, si atender tantos pacientes genera pérdida, dejemos de atenderlo, que se haga cargo otro. ¿Y quién es el otro que se va a hacer cargo? O sea, suena a un discurso vacío, no tiene señor, no sé si lo fundamentó, pero decir que la salud pública, aunque desaparece el Ministerio de Salud o la Secretaría y las autoridades de salud pública, bueno, te doy el ejemplo en una pandemia, en una guerra, o sea, alguien tiene que tomar decisiones y está al mando de todo eso. La verdad es que el argumento es que si es público, es mentira que es público porque obviamente se financia desde algún lado. Se supone que vendría a ser la parte de los impuestos, todo. Entonces, si uno tiene que pagarlo por intermedio de los impuestos, bueno, que lo pague directamente privado. O sea, que sea todo privado, realmente todo privado. Que no tenés derecho, si no pagás. Yo apenas soy médico, neurólogo, soy de neurología, pero no te puedo responder eso, pero me suena muy hueco, no veo, no se puede disociar, separar la salud de toda la actividad del país, pero hay actividades que, bueno, esos esquemas de vacunación, la protección, digamos, la prevención de Qué cosa importante que dijiste, qué cosa importante que dijiste. Y la educación en salud, todos esos son elementos que tienen que estar difundidos y controlados por una autoridad competente. El tema es distinto si la autoridad no es competente, esto ya es otra cosa. Acá se vio con el tema de la vacunación y de la pandemia, bueno, hubo bastantes incompetencias, ¿no? Y la seguirá habiendo. Pero si esto lo dejas librado a que se manejen los números, vas a encontrar cadáveres por todos lados. La verdad que es tremendo lo que decís, Alfredo, estoy de acuerdo con vos y estoy seguro que es así. Por eso también siempre... Algo que tengo un equipo, yo no sé si él fundamentó eso, yo no puedo repetir, apenas sé un poco de neurología, de economía no sé, pero las cosas obviamente tienen un costo. Pero en todo caso, si solamente lo vas a medir por costo-beneficio de dinero, yo creo que lo más probable es que muchos temas de investigación, temas de prevención, etcétera, etcétera,
que hay que gastar, que hay que invertir, o sea, que no dan rédito económico, se van a postergar. Me parece que esa sería la primera sensación. Yo no hablo de malintencionado, pero el que maneja un número, el que maneja incluso una inversión, compró un sanatorio, compró una estructura hospitalaria, y bueno, él va a querer mínimamente recuperar y ganar dinero. Es muy importante, Alfredo, de vuelta que lo digas vos, que estás al frente y sos una persona que tenés mucha expertise y en la salud pública, o sea, porque también la gente tiene que escuchar a los que saben, ¿no? Yo de esto me hago cargo yo, a los burros. Mirá, esto está en un programa de gobierno, no lo digo yo, no son declaraciones, esto está en un programa de gobierno ya presentado para la candidatura y inclusive imagínate que no solamente con la salud, la educación, también propuso y está en su programa de gobierno que la seguridad corra por cuenta de cada uno y que sea por calle. ¿Se entiende esto que le estoy diciendo? Una locura total, pero bueno, esto está en un... Realmente ni siquiera quiero opinar, pero yo me estoy acordando de cómo funcionaba el hospital público y en su momento estaba la cooperadora. La cooperadora era algo que cada paciente en forma voluntaria, o sea que daba una cifra pequeña, lo que pudiera y quisiera. Y eso es la llamada caja chica. Yo me acuerdo que salvaba mensualmente muchísimos problemas que podía tener el hospital de presupuesto. O sea que de repente hay distintas formas de regular que no sean obligatorias, pero de repente un paciente agradecido, bueno, ¿cómo le muestro el agradecimiento? Le voy a llevar una botella de vino o una lapicera al médico, eso se lo doy al hospital. También le puede dar la botella de vino y la lapicera al médico. Claro. Hay pacientes que pueden generar un momento, porque no lo estoy inventando, esto yo lo vi. Y yo me acuerdo que la dirección del hospital de turno decía, nos salvamos. Tenemos diarios, cuando se prohibió que las cooperadoras cobraran ese bono voluntario, empezó a haber muchos problemas en todos los hospitales. Porque ese dinero diario que se contaba voluntariamente y con gusto por parte de los pacientes, y obviamente al que no podía de ninguna manera se le generaba ningún inconveniente, eso solucionaba situaciones que se presentan todos los días, que a veces cuando el hospital tiene que hacer una práctica o comprar algo, una prótesis, y está fuera de... Es toda una cosa administrativa, rutinaria, administrativa, burocrática, que genera una demora y entre la urgencia no se puede resolver. Y esa caja chica solucionaba eso. Por supuesto que uno tiene que dar cuenta de en qué gastó ese dinero, ¿no es cierto? Todo eso estaba bien fiscalizado. Que ahora decirme, y algunos se habrá llevado algo, por supuesto, algunos se habrá llevado algo, pero yo me acuerdo que cuando la cooperadora dejó de recaudar, el hospital se resintió mucho. ¿Eso es una decisión de cada hospital o puede ser? No, esto era algo permitido y después hubo una decisión gubernamental que eso se prohibía. El famoso bono contribución, decís vos. Sí, el bono cooperador. Bono cooperador, sí. No puedo decir en este momento en qué año, en qué momento, pero yo sé que yo recuerdo bien porque teníamos que hacer un estudio de una paciente, y entonces recurrimos a la caja chica, o sea, cuando las cosas no salían por el mecanismo habitual y era urgente, y después se reponía, o sea, había un mecanismo de compensación, pero el hospital siempre tenía un dinero, por eso hablo de la caja chica, es un término que lo escuché, ¿no? Sí. Eso decía una cajita de cartón pequeño, o sea, la caja chica es el movimiento diario que la cooperadora era una entidad manejada por en este caso el hospital, por miembros de la zona de Lanús, comerciantes, o sea, gente muy, muy preparada, idónea y sensata que manejaba ese tipo de actividades y esa estructura. Y la cooperadora era algo muy, muy importante. Sigue funcionando la cooperadora, pero administra fondos de otro origen, pero ese bono contribución, hoy realmente suena difícil que alguien, pero digamos, si un hospital está bien preparado y un individuo tiene un accidente y el individuo puede pagar, o la obra social que tiene, o la prepaga, ese mecanismo existe, pero
hay muchas dificultades para que una obra social le pague al hospital lo que tiene que pagar con la atención de un paciente, un afiliado. Yo sé que eso es bastante engorroso, pero teniendo una caja chica, vuelvo a repetir, eso soluciona y el hospital no sufre. También justo me hizo un claro porque me acordé de un inescrupuloso médico que se robó mucha plata del hospital de niños, creo que de Garrahan. Ahora me acordé de eso. O sea, sabe de bueno, qué. pero por eso digo que yo me acuerdo que el general decía el hombre es bueno, pero es más bueno si está vigilado. Si lo controla, sí. Digamos, es algo muy elemental y que sea médico, abogado o barrendero, se puede ser honesto o no, eso va. Sí, eso es inherente al ser humano. Pero tiene que haber un control, por eso el no control es equivalente al descontrol. Entonces, el descontrol, a ver, las regulaciones obsesivas y extremas paralizan, pero la no regulación y ese sistema del mercado, bueno, hay muchísimas actividades que realmente sería ideal que no estuvieran reguladas, pero en todo caso tiene que haber un marco legal, porque si alguien se va e inventa y estafa, tiene que ir preso, o tiene que ser castigado o sacado de su función. Bueno, pero con el tema de salud es algo muy especial, porque hay que estar muy preparado en el tema y hay que ser profesional médico y también profesional del manejo de los números. Entonces hay que tener una doble formación, o por lo menos que haya equipos preparados. En Estados Unidos generalmente el director de un hospital no es un médico. Claro, es un administrador. Sí. Pero que tiene el director médico, que es el que obviamente le transmite y le pone los límites o los objetivos de la entidad. Uh-huh. Pero el que maneja los números del hospital no es un director, no es un médico. Otro mundo. O sea, porque digamos, administrar es una cosa y medicar es otra. Ahora, por supuesto, un médico y el director médico tiene que haber un board, un conjunto de asesores médicos que sean el faro donde tiene que ir la política de esa estructura hospitalaria, ¿no? Totalmente. Pero a lo mejor el manejo de contratos, o sea, a veces al médico lo ponen en funciones y en obligaciones que no están en su capacidad de resolver. Totalmente. Alfredo. El hospital tiene abogado, tiene contratos, está todo eso, pero no es que anda a la deriva y un médico del hospital hace cualquier cosa. Tiene su equipo legales, tiene todo eso, pero bueno, todo eso tiene que estar funcionando, pero vuelvo a repetir que la salud pública, no sé, como digo, que no exista más, que no sea más. Que no sea más pública, todo privado. Todo privado. Me suena hueco, por eso te digo, es muy importante esto que es importante que lo escuche la gente y bueno, posiblemente a ver si podamos hacer algún debate con respecto a esto que es interesante y de vuelta, estamos a un mes de las elecciones, y con un candidato que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones, así que es una alerta y hay que tener mucho cuidado con esto, porque bueno, nada, te cuento que también se habló hasta de privatizar la seguridad, que cada calle, no cada barrio, cada calle tenga su seguridad, que la maneje cada vecino en cada calle. Realmente una locura, sinceramente una locura. O sea que viniendo de vos está excelente que des tu opinión y bueno, y posiblemente en algún momento vamos a armar un pequeño debate. La opinión es que algo superior tiene que controlar. Yo no estoy en contra de la actividad privada, en absoluto. No, se entiende perfectamente. Sí. Se entendió. Pero cómo se administran los fondos para que todo eso funcione. Y en realidad, si el sistema fuera realmente amplio, una estructura privada y un hospital público tendría que tener las mismas capacidades. En todo caso, podría haber alguna diferencia en la hotelería. Digamos, el paciente que decida tener una habitación individual, o sea, digamos, a lo mejor esas cosas podrían manejarse. No estoy imaginando, pero el tema estricto de cómo se atiende a un paciente y los medios que se tienen para atenderlo tienen que ser similares y
A ver, vos tenés una gran prepaga, te pasa algo en cualquier ruta del país y vas a parar al mismo hospitalito del pueblo, por más que tengas la mejor prepaga del país. O sea que hay una gran desigualdad en todo eso. Sí, bueno, me acuerdo que la cobertura es nacional. en la pandemia las prepagas tuvieron que acudir a la salud pública, también en la pandemia, ¿eh? No, pero yo me refiero que un individuo está con su auto yendo por la ruta y tiene la prepaga más cara, pero bueno, pero si le pasó en Dolores o en Santa María, en lugar de Argentina que se te ocurra. En Jujuy. Hay una sola hospitalaria. Bueno, el paciente no puede mostrar su carnet y a mí me atiendo primero o quiere ir a otro lugar, tiene que ir a parar. Entonces, en realidad, en cualquier lugar de Argentina, una estructura sanitaria tiene que tener las mismas capacidades. Totalmente. Bueno, acordémonos. Las básicas y no básicas. Obviamente, el CINPE es un centro de investigación, o sea, obviamente siempre va a haber estructuras que superen otras, que pasan en todo el lugar del mundo, pero lo básico, un tomógrafo, un resonador, un buen laboratorio, un equipo de radiología y un equipo médico entrenado tiene que haber en cualquier lugar de nuestra Argentina. Y eso no ocurre. Eso no ocurre. Alfredo, bienvenido de vuelta a Argentilandia. Vamos a la semana que viene quiero profundizar, como habíamos quedado, precisamente de la salud pública, hospitales y bueno, cómo está el funcionamiento. Bueno, quiero profundizar ese tema. Así que, bueno, repito, bienvenido de vuelta a Argentilandia. Acá estamos, semana a semana, para que la gente te escuche y la gente también pueda preguntar. Así que a partir de hoy habilitamos de vuelta la sección de preguntas. A vuestras órdenes, encantado. Alfredo, un gran abrazo y que tengas una buena semana. Igualmente. Chao.